Nacer siendo símbolo. La madrugada del 31 de octubre de 2005, mientras las calles de Madrid descansaban bajo un otoño tibio, nacía en la clínica Ruber una niña que, antes incluso de abrir los ojos, ya tenía un destino marcado: sería la futura reina de España. Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz fue la primera hija del entonces príncipe Felipe y de Leticia Ortiz Rocasolano, quien hasta unos años antes era una reconocida periodista. Con su nacimiento se escribía un nuevo capítulo en la historia de la monarquía española. Por primera vez en siglos, una mujer sería la heredera directa al trono. Desde el primer momento, Leonor fue tratada como algo más que una bebé real. Era, para muchos, la esperanza de continuidad institucional, la niña que simbolizaba la modernización de una corona milenaria. Pero para sus padres era simplemente Leonor, una criatura delicada, de ojos azules intensos y carácter observador. Leticia, perfeccionista y protectora, se volcó completamente en su crianza, mientras Felipe combinaba su agenda institucional con su nueva faceta como padre. Infancia entre muros. A diferencia de generaciones anteriores, Leonor fue criada en un entorno mucho más controlado. Lejos quedaban las imágenes de príncipes en campamentos o posando sin filtros. Los reyes, decididos a proteger la infancia de sus hijas, Leonor y su hermana Sofía, nacida en 2007, limitaron al máximo su exposición pública. Vivía entre las paredes del Palacio de la Zarzuela, un lugar lleno de historia, pero también de normas. Desde pequeña, fue educada con el protocolo como parte de su rutina diaria. A los 5 años ya sabía cuándo hacer una reverencia, cómo comportarse en actos oficiales y cuándo callar ante los medios. Sin embargo, sus padres también procuraron una educación normalizada dentro de lo posible. Leonor asistió al Colegio Santa María de los Rosales, donde cursaron también su padre y tíos. Allí, trataban de que fuera una alumna más, aunque todos sabían que no lo era. Algunas compañeras la recordaban como aplicada, prudente y muy reservada. No era la más popular, pero tampoco la más distante. Su carácter, según los profesores, era disciplinado y perfeccionista. La herencia del deber. A medida que crecía, Leonor comenzó a percibir con más claridad el lugar que ocupaba. A los 8 años, empezó a estudiar Historia Constitucional Española, mientras sus compañeras memorizaban ríos y montañas. A los 10, ya comprendía el significado del artículo 57.1 de la Constitución, donde su nombre figuraría algún día. Pero fue el 19 de junio de 2014 cuando su destino dio un paso firme. Su padre, Felipe, fue proclamado rey tras la abdicación de Juan Carlos I. Y ella, con tan solo 8 años, se convirtió oficialmente en princesa de Asturias. Ese día, la imagen de Leonor vestida de blanco, mirando a su padre desde el palco, dio la vuelta al país. Era la figura de una niña que heredaría la institución en un momento crítico, marcada por escándalos, tensiones políticas y cambios sociales vertiginosos. Desde entonces, su formación se intensificó. Además del colegio, recibía clases particulares de oratoria, derecho, relaciones internacionales y lenguas extranjeras. Su madre supervisaba todo al detalle. Leticia, antigua periodista, entendía el poder de la palabra y de la imagen. Primeras palabras, primeras pruebas. El 31 de octubre de 2018, día en que cumplía 13 años, Leonor pronunció su primer discurso oficial, nada menos que leyendo el artículo 1 de la Constitución española en un acto solemne. La escena fue medida, simbólica y cargada de significado. Leonor apareció segura, serena, con el rostro iluminado por la responsabilidad. Su tono de voz, claro y decidido, sorprendió incluso a sus detractores. Aquel fue su primer contacto real con el pueblo, más allá de las fotografías y saludos protocolares. Los medios se volcaron con ella. Leonor, la princesa del siglo XXI, la heredera que ilusiona, Leonor toma la palabra. Pero con la atención también vino el escrutinio. Desde ese día, cada gesto, cada mirada,
cada palabra suya fue analizada al milímetro. En un país profundamente polarizado, su figura aún adolescente se convertía en emblema, blanco y símbolo. El exilio formativo. En agosto de 2021, Leonor emprendió un viaje clave. Dejó España para estudiar el bachillerato internacional en el UWC Atlantic College, en Gales. Una institución prestigiosa donde también se habían formado otros miembros de casas reales europeas. La decisión, cuidadosamente pensada por los reyes, tenía doble propósito. Por un lado, prepararla en un entorno internacional diverso y exigente. Por otro, alejarla del ruido mediático español y permitirle vivir aunque fuera por un tiempo como una joven más. Allí, Leonor compartió habitación con otra estudiante, participó en actividades comunitarias y convivió con alumnos de más de 80 nacionalidades. Aprendió a lavar su ropa, a cocinar, a organizarse y, sobre todo, a convivir con la diferencia. Las pocas imágenes que se filtraban mostraban a una Leonor más relajada, sonriente, vestida con sudadera y mochila. Era su momento para respirar, para pensar quién era más allá de la corona. El regreso con uniforme. En 2023, tras finalizar sus estudios, Leonor ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza. Con uniforme, botas de campaña y un fusil colgado al hombro, la heredera comenzó su formación castrense, tal como establece la tradición para quien un día será jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Los primeros días fueron duros. Despertar a las 6, maniobras físicas, protocolos estrictos. Nada se le perdonó por ser princesa. Fue una decisión firme de la Casa Real. Si iba a servir al país, debía conocerlo desde la disciplina más dura. Poco a poco, se ganó el respeto de sus compañeros. No pedía trato especial, asumía sus responsabilidades y, según varios oficiales, mostraba un carácter serio, constante y humilde. En sus apariciones públicas con el uniforme militar, la imagen de Leonor cambió radicalmente. Ya no era solo la niña bien educada de la Constitución, sino una joven formada, fuerte, lista para asumir el papel más complejo de su vida. El juramento de Leonor. El 31 de octubre de 2023, en el día de su mayoría de edad, Leonor juró la Constitución ante las Cortes Generales. Con ese acto, se convirtió en heredera plena, reconocida legalmente por todos los poderes del Estado. Ese día, todos los focos se centraron en ella. Vestida con sobriedad, juró el texto con firmeza. Su mirada era segura, sin temblor. En el rostro de Felipe VI, su padre, se leía un orgullo silencioso. Leticia, emocionada, aplaudía con contención. Las encuestas posteriores reflejaron un fenómeno poco común en España. Una amplia mayoría de ciudadanos, incluso no monárquicos, valoraban positivamente la figura de Leonor. El 31 de octubre de 2023, en el día de su mayoría de edad, Leonor juró la Constitución ante las Cortes Generales. Con ese acto, se convirtió en heredera plena, reconocida legalmente por todos los poderes del Estado. Ese día, todos los focos se centraron en ella. Vestida con sobriedad, juró el texto con firmeza. Su mirada era segura, sin temblor. En el rostro de Felipe VI, su padre, se leía un orgullo silencioso. Leticia, emocionada, aplaudía con contención. Las encuestas posteriores reflejaron un fenómeno poco común en España. Una amplia mayoría de ciudadanos, incluso no monárquicos, valoraban positivamente la figura de Leonor. Para muchos, ella representa una monarquía renovada, moderna, femenina, cultivada. Para otros, es una joven atrapada en una institución que ya no representa a la mayoría. Pero nadie le niega mérito, ni compromiso. Capítulo 8. El futuro ya empezó. Hoy, Leonor de Borbón sigue su formación militar y pronto completará su paso por la Armada y el aire. Después, previsiblemente cursará estudios universitarios en Derecho, Relaciones Internacionales o Historia. Su agenda empieza a llenarse de actos oficiales en solitario, visitas a comunidades
inauguraciones, recepciones diplomáticas. Cada paso suyo es observado, aplaudido o criticado. Pero ella avanza con una templanza notable. A su corta edad, ha demostrado más serenidad que muchos adultos. Su voz, aunque aún joven, transmite responsabilidad. En un país donde la política se divide cada vez más, Leonor camina por la cuerda floja de la neutralidad. No puede opinar. No puede errar. No puede gritar. Solo puede representar. Y lo hace. Epílogo: la reina que vendrá. Leonor aún no es reina. Tal vez lo sea en décadas. Tal vez no lo sea nunca, si el país decide otro camino. Pero mientras tanto, ella se prepara. No por ambición, sino por deber. No eligió nacer donde nació. Pero sí elige cada día cómo afrontar ese destino. Y hasta ahora lo ha hecho con una mezcla de rigor, dulzura, inteligencia y valor. La historia de Leonor de Borbón no está escrita aún. Pero si sigue el camino que ha empezado, podría convertirse en una de las figuras más respetadas de la historia contemporánea española. Porque ser reina ya no consiste solo en llevar una corona. Es, sobre todo, saber cuándo hablar, cuándo callar y cómo caminar con dignidad en un país que observa. Medalla de Oro de Galicia y tensiones políticas. El 14 de julio de 2025, la princesa Leonor recibió la Medalla de Oro de Galicia en Santiago de Compostela, en reconocimiento a su paso por la Escuela Naval de Marín. Durante su discurso, parte en gallego, destacó la tradición migratoria gallega y su experiencia en la fragata Blas de Lezo. Sin embargo, el acto estuvo marcado por protestas del BNG y Galiza Nova, que lo calificaron de blanqueamiento de la monarquía. Reconocimiento como hija adoptiva de Marín. Ese mismo día también fue nombrada hija adoptiva de Marín. El reconocimiento incluyó una medalla, un pergamino y la firma en el libro de honor municipal, cerrando con una emotiva foto junto a autoridades gallegas. Final del crucero de instrucción. El 13 de julio, Leonor culminó su travesía de instrucción a bordo del Juan Sebastián de Elcano, tras 5 meses navegando por 4 continentes. El barco arribó a Marín acompañado de decenas de embarcaciones, y aunque resbaló al bajar por la lluvia, no sufrió heridas serias. Incorporación a la AGA en septiembre. Se ha confirmado que el 1 de septiembre Leonor comenzará su formación en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia. Progresará al nivel equivalente al 4º curso y ascenderá a guardiamarina de 2º curso. Además, el 16 de julio recibirá la Gran Cruz al Mérito Naval en Marín. Próxima presidencia de los Premios Princesa de Girona. El rey Felipe VI ha anunciado que Leonor presidirá la ceremonia de los Premios Princesa de Girona 2025 el 23 de julio en el Liceu de Barcelona, marcando su creciente protagonismo institucional. Actividad institucional continua. Tras el Elcano, Leonor prevé continuar su formación militar en la fragata Blas de Lezo y más adelante en la AGA. Tiene una agenda activa durante julio, con la ceremonia de entrega de despachos a oficiales navales y actos en Asturias, Barcelona y Girona antes de iniciar vacaciones en Mallorca. Resumen de su entrenamiento militar. Institución. Este itinerario cumple con la tradición de preparación de los herederos a la corona y respalda su formación integral en las 3 ramas del ejército. Vientos del norte. El cielo de Galicia amanecía plomizo aquel 13 de julio. El puerto de Marín hervía de banderas, uniformes, cámaras y familias ansiosas. Sobre las aguas tranquilas del Atlántico, el Juan Sebastián de Elcano se aproximaba con solemnidad. En cubierta, firme, erguida y con la mirada serena, estaba Leonor, princesa de Asturias, enfundada en su uniforme de guardia marina. Tras 5 meses en alta mar, el viaje de instrucción tocaba a su fin. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes cuando el buque atracó. Cientos de ojos se posaron en ella. Dio un paso hacia la escalerilla. La superficie metálica, húmeda por la llovizna, le jugó una mala pasada. Resbaló levemente al descender. No se hizo daño. Se incorporó enseguida. Sonrió. Y siguió.
No hubo espacio para la vergüenza ni el drama. La prensa tituló «Leonor resbala y se levanta», símbolo de una monarquía que sigue en pie. Pero para ella fue solo una anécdota más. «Ya sabes lo que dice mamá», le susurró a una compañera cadete. Caerse es humano. Levantarse con dignidad es lo que te distingue. Una princesa en gallego. El 14 de julio, en la plaza del Obradoiro, la emoción era palpable. León, Oviedo, Palma, muchas ciudades habían aplaudido antes a la princesa. Pero Santiago de Compostela la recibía con una mezcla de afecto e interrogantes. En tierra gallega, la monarquía siempre fue mirada con escepticismo. Al tomar la palabra para agradecer la medalla de oro de Galicia, Leonor sorprendió a todos. Habló en gallego. Su acento era suave, correcto, medido. Se notaba el esfuerzo y el respeto. Galicia é terra de xente que traballa, que emigra, que regresa. Eu tamén marchei e tamén regreso, dijo con voz firme. La ovación fue unánime, pero fuera del protocolo, decenas de jóvenes de Galiza Nova y simpatizantes del BNG protestaban en la plaza. Portaban pancartas y gritaban contra la monarquía. Ella lo sabía. Escuchó parte de los cánticos. No se inmutó. Sabía que no todos la aceptarían. Pero también sabía que debía escuchar a todos. Esa noche, de vuelta en la residencia oficial, escribió una breve línea en su diario. En democracia, también se gobierna desde el silencio. Hija adoptiva de Marín. La ceremonia fue sobria, llena de gestos simbólicos. El alcalde le entregó el pergamino, la medalla y la nombró oficialmente hija adoptiva de Marín. Leonor lo agradeció con una reverencia suave y una sonrisa genuina. Cuando le ofrecieron firmar el libro de honor del municipio, tomó la pluma con firmeza. Escribió sin titubeos. Gracias, Marín, por abrirme las puertas del mar y del corazón gallego. Este puerto ya forma parte de mi historia. Con afecto, Leonor. Los vecinos la aplaudieron. Incluso los más críticos admitían que la princesa sabía estar. No era solo imagen. Era presencia. Era formación. Era tempel. Último tramo antes del cielo. Ahora, con su formación naval finalizada, Leonor se prepara para lo que será su última etapa militar, su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio, AGA, en San Javier, Murcia. El 1 de septiembre de 2025 comenzará su instrucción en el aire. Dejará atrás los puentes de mando y se enfrentará a la disciplina del vuelo. Ya no llevará botas de cubierta, sino mono de vuelo. Aprenderá navegación aérea, liderazgo operativo y quién sabe si algún día pilotará un avión militar. En sus propias palabras, pronunciadas en privado ante sus instructores. Necesito conocer cada rincón del país. Desde la tierra, desde el mar, y ahora desde el cielo. Solo así podré representarlo. Los mandos militares reconocen su esfuerzo. Ningún privilegio. Ningún trato especial. Solo exigencia, disciplina y una actitud que sorprende. Una reina en construcción. Con apenas 19 años, Leonor ha vivido lo que muchos no experimentan en toda una vida. Ha navegado océanos, ha jurado una constitución, ha dormido en literas de cuartel, ha hablado en varios idiomas ante cámaras del mundo y ha aprendido a callar cuando todos hablan. En pocos días presidirá por primera vez los Premios Princesa de Girona 2025 en el Liceu de Barcelona. Un acto cargado de simbolismo, marcado por la tensión política catalana. Pero ella está lista. Su padre le ha dicho, en uno de esos raros momentos de ternura íntima. No importa si te aplauden o si te rechazan. Lo importante es que cuando te mires al espejo, sepas que lo hiciste por ellos. Por todos. Lo que nadie ve. En el rincón más discreto del Palacio de la Zarzuela, sobre una estantería de madera sobria, descansa una pequeña figura de una alondra tallada en bronce. Fue un regalo de su madre cuando cumplió 15 años. «Es tu símbolo», le dijo Leticia.
Las alondras no gritan, pero vuelan alto, muy alto. Cada vez que Leonor la observa, recuerda que no debe ser perfecta. Solo ser firme. Ser honesta. Y no olvidar nunca por qué está donde está. Porque, al final, la verdadera corona no se lleva en la cabeza, sino en la forma de actuar cuando nadie te ve.